cuando el azúcar se combina con los lípidos. Se llaman, por ejemplo, los glucolípidos. Recuerda que la manosa también forma parte de la membrana celular, ¿ya? Parte de la membrana celular. Y si forma parte de la membrana celular, pues formará parte del glucocálix. Y el glucocálix sirve como reconocimiento celular en este caso. ¿Qué más? Tenemos las variaciones estructurales. Cuando hablamos de isómeros, isómeros recuerda que es la misma cantidad del grupo o de la fórmula global. Ya, por ejemplo, en este caso tengo a la glucosa y tengo a la fructosa. Ambos tienen la misma cantidad de elementos. Ya, eso se le llama fórmula global. Eso te lo van a explicar mejor en el curso de química orgánica. ¿Ya? Tienes, por ejemplo, 6 carbonos, el otro también tiene 6. La glucosa tiene 12 hidrógenos, la fructosa también. La glucosa tiene 6 oxígenos, la fructosa también. Ahora, a eso se le llaman isómeros. Es la misma fórmula, pero distinta disposición. Con disposición se refieren a grupo funcional, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí tienes otros ejemplos de isómeros. Ahora también hay una terminología que tú debes conocer, llamadas enantiómeros. Los enantiómeros simplemente es un espejo, son imágenes especulares, por eso se llaman, ¿ya? Y las imágenes especulares forman la forma D y la forma L, ¿ya? Por ejemplo, mira, esa es la fórmula de quién, la fórmula de la glucosa. La barrita del medio vendría a simular un espejo. Si colocas eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que simplemente se refleja. Lo que cambian son lo que estás observando, mira. El OH cambia ¿de qué? De posición. Ahí hablamos ¿de qué? De la forma de glucosa. Y el otro vendría a ser L-glucosa. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo por ahí tienes de 3 carbonos, el famoso gliceraldehído. A ver, mira, observa, en el carbono 2, en el primer caso está a la derecha el OH, y después de colocarle el espejo, se encuentra en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces vamos a hablar, en el primer caso, de D-gliceraldehído, y en el segundo caso, de L-gliceraldehído. ¿Ya? También tenemos a los epímeros. ¿Qué son los epímeros? Los epímeros son cuando cambia quién, cambia el OH en un carbono que no sea el carbono 1. Ahí se habla del epímero. Pero si cambiaran el carbono 1, ya se hablarían de quiénes, de los anómeros. ¿Ya? Tiene que ser carbono diferente al 1, al primer carbono, o al carbono funcional. Ahí está, por ejemplo, la glucosa y la manosa son epímeros. ¿Dónde son epímeros? En el carbono 2. ¿Por qué en el carbono 2? Porque observa, en la glucosa, en el carbono 2, el OH ¿dónde se encuentra? Abajo. Y en la manosa, en el carbono 2 OH ¿dónde se encuentra? Arriba. Esta única diferencia hace que ellos sean diferentes. ¿Ya? Cuando el OH está abajo, glucosa. Cuando el OH está arriba, manosa. Todo lo demás es igualito. La única diferencia es en ellos dos, en el carbono 2, en la disposición del OH. Esos vendrían a ser epímeros. Otro ejemplo, tienes a la glucosa. ¿Con quién? Con la galactosa. Observa, en el carbono 4, la glucosa tiene el OH con una disposición hacia abajo, y en la galactosa, el OH ¿dónde se encuentra? Arriba. Todo lo demás es igualito. ¿Cuál es la única diferencia? En el carbono 4, la disposición o la posición del OH. Ahí hablamos del epímero, ¿ya? Y luego, por aquí, por último, vamos a hablarte del anómero. Del anómero ya lo hemos estado viendo al inicio. Recuerda que el anómero me va a otorgar las formas alfa y las formas beta. Y esto va a originarse debido al cambio de posición del OH en el carbono anomérico, o también llamado carbono funcional. Por ejemplo, mira, en caso,
en esta fórmula cíclica, el carbono numérico es el carbono 1. Ahí está, carbono numérico también llamado funcional. Si en el carbono funcional los OHs cambian de disposición o posición, ahí hablamos de anómeros. Por ejemplo, aquí hacia abajo es OH alfa. Cuando es hacia arriba, beta. Otro ejemplo, mira, en la fructosa. En la fructosa, como es una cetosa, el carbono numérico vendría a ser el carbono número 2, ¿ya? O también llamada carbono funcional. Observa, en el carbono 2, el OH en el primer caso hacia abajo, ahí se forma alfa. Y si es hacia arriba, se forma la beta. Ellos dos que son anómeros, ¿ya? Anómeros. Bien, ahí tienes 4 terminologías, ¿ya, chicos? Continuamos con los óxidos. Recuerda cuando hablamos de óxidos y hablamos de que hay presencia de un enlace. ¿Ya? Y aquí, ¿qué enlace está presente en los glúcidos? El enlace glucosídico. ¿Ya? El enlace glucosídico. ¿Cómo se forma el enlace glucosídico? De esta manera. Y por cierto, recuerda que tenemos 2 tipos de enlace glucosídico. Ya, por ejemplo, en el primer caso, mira, tengo a una glucosa. Ya, una glucosa. Voy a juntarlo con otra glucosa. Ahí está, otra glucosa. ¿Quiénes van a formar el enlace? Ellos, ahí está, justamente el nombre. Ellos son alfa glucosa, por cierto. ¿Quiénes van a formar el enlace? Estos OHs. Los OHs forman el enlace. Por cierto, un oxígeno yo te he puesto de rojito porque ese oxígeno de rojo se va a quedar formando el enlace. Los demás salen, se liberan. ¿Qué se va a liberar? Deduce, mira, tienes 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Qué molécula inorgánica se forma? Agua, así es. Entonces, ¿cómo se va a observar la formación después de haberse formado el enlace? De la siguiente manera, mira. Ahí están los 2 azúcares, en este caso glucosas, y ahí está el enlace. ¿Qué enlace viene a ser esta? Viene a ser el enlace alfa. ¿Por qué es 1,4? Porque estos carbonos son los que están formando el enlace. Observa por aquí, recuerda. Empieza a enumerar 1, 2, 3, 4. 1. ¿Qué carbonos forman el enlace? Carbono 1 y el carbono 4. Por eso que este enlace, cuando observas así de forma horizontal, viene a ser el enlace de tipo alfa. Alfa 1, 4. Ahora el otro enlace. Por cierto, como te comentaba, que ellos dos se van a liberar. ¿Cómo se liberan ellos dos? Con una molécula de agua. A ese proceso de liberar, ¿cómo se llama? Condensación o deshidratación, ¿ya? Ahora, la otra forma es de la siguiente manera, mira. Ahí tengo también igual manera 2 glucosas, pero acá ya no tengo al alfa, sino ya tengo a la forma beta. La forma beta de la glucosa, recuerda que tenía el OH, ¿dónde? Arriba. ¿Y quiénes van a formar el enlace? Ellos dos, este OH con el OH del carbono 4. Ahí está. De igual manera, el oxígeno de rojito queda formando el enlace glucosídico, mientras que el H2O se va a liberar. Entonces, ¿cómo se va a observar ese enlace? De manera diagonal. Ahí está. Esta viene a ser el enlace beta 1,4. ¿Por qué es 1,4? Porque esos carbonos son los que están formando ese enlace glucosídico. ¿Y qué se libera como producto de ese enlace? Una molécula de agua, ¿ya? ¿Mediante qué proceso se liberan? Por condensación. ¿Listo? Ahora, dentro de los óxidos, yo tengo 2 grupos todavía. Tengo a los holócidos, ¿ya? A los holócidos, que son solamente presencia de los glúcidos nada más. Y dentro tenemos a los oligosacáridos. Recuerda que los oligosacáridos pueden ser de 2 hasta 10 osos. Ahí hablamos de los disacáridos, de los trisacáridos. Por ejemplo, ahí tenemos características de los disacáridos, son que son
azúcares dulces, son azúcares hidrosolubles y son azúcares hidrolizables. Como te comentaba, en los disacáridos ya hay enlace glucosídico. Si hay enlace glucosídico, tú lo puedes hidrolizar, o sea, romper ese enlace por medio de hidrólisis. Entonces puedes obtener dos unidades sencillas. Entonces sí se pueden hidrolizar. El primer disacárido es la maltosa. La maltosa ocurre por la unión de dos glucosas. Ya la maltosa es azúcar de qué? Azúcar de la malta, es azúcar de la cebada, es el azúcar también conocido, azúcar de la cerveza. ¿Ya? Ahí está. Observa por aquí. ¿Quiénes se juntan? Dos glucosas. ¿Cómo se llama ese enlace que forman? Alfa. El enlace alfa 1,4, porque en esos carbonos es la que se forma ese enlace. Siguiente disacárido. Por aquí tenemos a la lactosa. La lactosa es el azúcar que se encuentra en la leche. Es el azúcar que presenta menor dulzor, ¿ya? Justamente, ¿quiénes forman a la lactosa? Dos monosacáridos o dos osas. La primera es la galactosa y la otra es la glucosa. ¿Cómo se llama el enlace que unen ellos? El enlace beta glucosídico 1,4. Ya beta glucosídico 1,4. Después tenemos el siguiente disacárido. Ya tenemos a la celobiosa. Ya la celuliosa, recuerda que forma a la celulosa. Y la celulosa es el componente principal de la pared celular de las plantas. Ya, ahora, la celuliosa ocurre por la unión de ¿quiénes? De dos glucosas. ¿Ya? ¿Mediante qué enlace? Mediante el enlace beta 1,4, la celobiosa. ¿Qué más tenemos por aquí? A la sacarosa. Ya la sacarosa viene a ser azúcar de la caña, azúcar de la betarraga, también es el azúcar que nosotros consumimos en nuestro día a día, ya el azúcar que tenemos en casa, a veces ese viene a ser la sacarosa, ya este es el azúcar que tiene mayor dulzor de todos los disacáridos, ya es el azúcar más dulce. ¿Qué más? Por ejemplo, ahora, la sacarosa es la unión de quiénes? De una glucosa con una fructosa. ¿Mediante qué enlace se unen ellos? Mediante el enlace alfa. Alfa 1,2. Ya ese es el enlace que se forma entre la fructosa y la glucosa. La combinación de ellos te forma la sacarosa. ¿Qué más tenemos por aquí? A la trealosa. Ya la trealosa, ¿qué viene a ser? Otro disacárido. Ya esta trealosa, ¿dónde lo puede encontrar? Lo puede encontrar en la hemolinfa de los insectos. Ya es un azúcar presente en la hemolinfa. También en los hongos, levaduras y algas. La trealosa es formada por ¿quiénes? Por las glucosas. Ahí tenemos dos glucosas. ¿Mediante qué tipo de enlace? Alfa. Mediante el enlace alfa 1,1. ¿Ya? Por aquí tenemos otro disacárido llamada isomaltosa. ¿Ya? La isomaltosa. La isomaltosa se obtiene por la degradación de dos polisacáridos, polisacáridos de reserva exactamente. En este caso el almidón, en caso de las plantas, y el glucógeno en caso de los animales. ¿Ya? Ahora, la isomaltosa es la unión de quiénes? De dos glúcidos, perdón, de dos glucosas, ¿ya? De dos glucosas. ¿Mediante qué enlace? Enlace alfa 1,6. ¿Ya? Enlace alfa 1,6. También tenemos otro disacárido llamada cojibiosa. Ya la cojibiosa es el azúcar que se encuentra ¿dónde? En el polen, en la miel. ¿Ya? Y la cojidiosa es la unión de dos glucosas mediante el enlace alfa 1,2. ¿Ya? Alfa 1,2.
¿Qué más tenemos por aquí? Allá, una notita por acá. Recuerda que esos disacáridos se pueden clasificar como azúcares reductoras y como azúcares no reductoras. Ya como azúcar reductor tenemos a casi todos. Como no reductor solamente a dos. Ya, por ejemplo, azúcar no reductor, ¿quién es? La sacarosa y la trealosa. Y como no reductor, todo lo demás. La lactosa, la maltosa, la celuliosa, la cojibiosa y la isomaltosa. ¿Cuándo es un azúcar reductor? Cuando posee, en este caso, el carbono libre, el carbono numérico libre. Cuando no tiene el carbono numérico libre, ¿cómo se llama? Azúcar no reductor. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Por aquí tenemos algunos trisacáridos, que es la unión de tres osas, por ejemplo, como el melitoso, ¿ya? Por ahí observa, tienes un trisacáridos, también la rafanosa, ¿ya? Que es la unión de la galactosa, de la glucosa, la fructosa. De esta parte casi no hay preguntas en exámenes de admisión de los trisacáridos, más son acerca de los disacáridos, ¿ya? De los disacáridos. Y por aquí vamos a hablarte de los polisacáridos. ¿Cuándo podemos hablar de polisacáridos? Cuando la unión de las osas es mayor a 10, ¿ya? Y podemos hablar de los polisacáridos. Recuerda que los polisacáridos son azúcares demasiado grandes, son azúcares complejos, son azúcares que no tienen sabor, por eso se llaman insípidos. Son azúcares no hidrosolubles, o sea, no se disuelven en agua, pero ellos sí se hidrolizan, porque ellos van a presentar enlace glucósido, pero en grandes cantidades, ¿ya? Por ejemplo, ¿en quiénes se puede clasificar los polisacáridos? En dos grupos, en homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Dentro de los homopolisacáridos tenemos al almidón. Recuerda que el almidón es reserva en metales, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, ahí observas al almidón. Le estamos haciendo zoom a la papa, ¿ya? Un zoom. En la papa, recuerda que vas a encontrar una reserva de almidón. Yo te comentaba al inicio que el almidón está formada por dos polímeros, por la amilosa y ¿quién más? La amilopectina. Ya la amilosa es simplemente una cadena, mientras que una amilopectina es una cadena ramificada. Amilopectina, cadena lineal, amilosa, cadena lineal, amilopectina, cadena ramificada. Unión de ellos forma ¿quién? Al almidón. ¿Ya, chicos? Por aquí tenemos otro polisacárido llamado glucógeno. El glucógeno es la reserva en animales, plantas, animales, bacterias y hongos. Y justamente, ¿dónde se almacena el glucógeno en animales? En el hígado y en los músculos. ¿Ya? Ahí se almacena. ¿Y de qué está formado el glucógeno? De la amilopectina. ¿Ya? De la amilopectina. Luego tenemos otro polisacárido llamada inulina. ¿Ya? También la inulina es un polisacárido de reserva, ya en cierto grupito de plantas. Ahí observamos una planta que tiene esta reserva, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos por aquí a la celulosa. La celulosa es un polisacárido estructural, ya forma parte de la pared celular de las plantas. Y si tú le haces zoom a la estructura química, se observa ahí una secuencia de glucosas, ya una secuencia de grandes cantidades de glucosa. Ya es un polímero de glucosas. Ya recuerda, la celulosa de qué está hecha? De la unión de muchas glucosas. ¿Qué más? Tenemos a la quitina. La quitina es un polisacárido estructural que se encuentra ¿dónde? En el exoesqueleto de artrópodos, de los insectos, ¿ya? ¿Y cómo se observa? Ahí está, ya de esa forma también. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a los heteropolisacáridos. Ya recuerda que los homopolisacáridos solamente estaban formados por un tipo de osas, mientras que los heteropolisacáridos va a estar formada por más de dos tipos de
osas. Aquí tenemos a la hemicelulosa. Ya la hemicelulosa, recuerda que es la unión de la silosa y la arabinosa. ¿Ya? La unión de ellos forma la hemicelulosa. Y la hemicelulosa abunda ¿dónde? En la lámina de la pared celular. También tenemos a las pectinas, ¿ya? Las pectinas. Las pectinas. También tenemos por aquí el agar-agar. Recuerda que el agar-agar se usa como medio de cultivo en los laboratorios, ¿ya? También tenemos a los derivados, por ejemplo, la heparina, el ácido hialurónico, que actúa como lubricante, ¿ya? Como un lubricante. También tenemos el condroitin sulfato, ya que se encuentra ¿dónde? En los cartílagos y en los huesos. Bien, chicos, hasta ahí fue glúcidos, ¿ya? Hasta ahí fue glúcidos. También, a los derivados también se llaman heterócidos, por cierto, ¿ya? Ahora, continuamos con el siguiente tema, que viene a ser los lípidos. Quizás alguna vez tú has escuchado a alguien, a una persona por ahí comentar que consumir grasas es dañino o es malo. Yo te digo que es todo lo contrario. Claro, en cierta cantidad es bueno, pero en exceso, como todo en la vida, es dañino. Ya recuerda que los lípidos son muy buenos para nuestro organismo, porque ellos desempeñan papeles muy importantes para nuestra salud. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a empezar definiendo a los lípidos. Ellos también son biomoléculas orgánicas ternarias. ¿Ya? Son ternarias, ¿por qué? Porque están formadas por tres elementos distintos o diferentes. Características ternarias, ¿por qué? Porque están formadas de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál es la diferencia de lípidos y glúcidos? Es que en los lípidos, en la concentración o la cantidad de oxígeno es en menor cantidad, ¿ya? Pero de igual manera, en lípidos también se pueden presentar el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo se llama la unidad de los lípidos? Los ácidos grasos. Ya así se llama la unidad de los lípidos. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el enlace entre los lípidos? En este caso, el ácido graso con el alcohol. El enlace éster. Ya así se llama el enlace éster. Recuerda que los lípidos son insolubles en agua. Ellos son apolares, pero sí se pueden disolver ¿dónde? Se pueden disolver en solventes orgánicos, ¿ya? Por ejemplo, como el éter, como el benceno, como el cloroformo. Ahí sí se pueden disolver, pero en el agua no, ¿ya? Porque son apolares. ¿Qué más? Ah, justamente por ahí te lo había puesto, ¿no? Por aquí tenemos a un osito. ¿Ya? Vamos a usar ese osito para explicarte la importancia biológica. La importancia biológica. Empezando por la importancia energética. Los lípidos te aportan más del doble de energía que los glúcidos. ¿Cuánto de energía te aportan? Ellos te aportan 9 kilocalorías por cada gramo. Es un valor redondeado, por cierto, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, saco una célula de ese osito y dentro de esa célula vas a encontrar aquí la célula del tejido adiposo. ¿Cuál es la célula del tejido adiposo? El adiposito, ¿ya? El adiposito. Otra función de los lípidos, ¿cuál es? Ellos son también termoaislantes. ¿Qué significa que sean termoaislantes? Que regulan la temperatura corporal. Por eso que, por ejemplo, los osos polares pueden vivir a temperaturas extremadamente bajas. Ellos no tienen frío. ¿Por qué? Porque gracias a la evolución, ellos han desarrollado una capa gruesa de grasa.
¿Y qué es lo que hace esta grasa? Esta grasa pues aísla o mantiene la temperatura del osito. ¿Ya? Recuerda, ¿cuál es ese tejido que aísla la temperatura? El tejido adiposo. Ya regula la temperatura corporal. Por ejemplo, en caso de las ballenas, en caso de las focas, de los osos polares. ¿Ya? ¿Qué más? También cumplen una función electroaislante. Van a aislar, por ejemplo, aquí, ¿en dónde lo voy a encontrar? En la célula del tejido nervioso. Ya, recuerda que ellos conducen impulsos nerviosos. Entonces, ahí donde voy a encontrar a los lípidos. ¿Ya? ¿Dónde exactamente? Cubriendo todo el axón de la neurona. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tienes a la vaina de mielina. ¿Ya? La vaina de mielina. Otra función. Otra función es la de reserva. Ya recuerda que los lípidos se almacenan en forma de ¿qué? En forma de triglicéridos. Porque es más eficiente, ya es más eficiente, porque hay diglicéridos, monoglicéridos también, de los cuales más eficiente es el triglicérido, y esta es la forma como se almacenan los lípidos en el tejido adiposo. ¿Cómo es un triglicérido? Un triglicérido es la unión de un alcohol con tres ácidos grasos. ¿Ya? Esa es la estructura de un triglicérido. Otra función, estructural. Recuerda que los lípidos también forman estructuras, al igual que los glúcidos. ¿Qué estructuras forman, por ejemplo, los lípidos? ¿Qué es lo que observas por ahí? La membrana celular, ¿ya? La membrana celular. ¿De qué está hecha o formada la membrana celular? De fosfolípidos, ¿ya? De fosfolípidos. Eh, y como hay fosfolípidos arriba y hay fosfolípidos abajo, se le llaman pues una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica. Y recuerda que el fosfolípido tiene dos partes, la zona polar y la zona apolar. Cabeza polar y la cola apolar. Y esto le da la característica de ser anfipático, ¿ya? Continuamos con la función o importancia reguladora. Ya recuerda que los lípidos también presentan esta función o importancia. Ya ellos son precursores o forman las hormonas sexuales, como la testosterona, la progesterona y las vitaminas, como las vitaminas A de K, ya las famosas vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, retinol, calciferol, tocoferol y fitomediona, ya esas vitaminas. Ahora, recuerda que los lípidos tienen ¿cuántos componentes? Dos componentes. El primer componente viene a ser el alcohol, ya el alcohol. Y tenemos pues diferentes alcoholes, de acuerdo al tamaño de sus carbonos. Ahí está. Tenemos aldolicol, que es un alcohol con una cadena extremadamente larga. Tiene de 80 a 100 carbonos. Tenemos al glicerol, que es el alcohol más común presente en los lípidos, que presenta simplemente 3 carbonos. Tenemos en este caso al inositol, es un alcohol cíclico de 6 carbonos. Tenemos a la esfingosina, que es un alcohol de 18 carbonos. Por ejemplo, la esfingosina, o como el glicerol, que son alcoholes de cadena larga, a ellos se va a encontrar ¿dónde? Formando a las ceras, ¿ya? Las ceras. Y el otro componente viene a ser el ácido graso, ¿ya? El ácido graso. El ácido graso tiene esa forma. Tiene una cabeza y tiene una colita, como la vaca Lola, ¿ya? Mira por ahí. Esa viene a ser la cabecita. Pero no se llama cabeza, sino esa representa ¿qué? Al grupo carboxilo, ya el grupo carboxilo. La cabeza recuerda que es hidrofílica. ¿Eso qué significa? Significa que tiene afinidad con el agua, ¿ya? Afinidad con el agua.
Mientras que toda esa sección viene a ser una cadena hidrocarbonada, ¿ya? Cadena alifática hidrocarbonada. La cabeza es hidrofílica. La cola no le gusta el agua. A eso se le llama región apolar, o sea, hidrófoba. ¿Ya? Hidrófoba es que no tiene afinidad con el agua. ¿Y existen tipos de ácidos grasos? Por supuesto. Tenemos ácidos grasos saturados, ¿ya? Ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Ácido graso saturado, ¿cuándo es? Cuando entre sus carbonos solamente se presenta enlaces simple. Ya, si hay enlace simple, ya eso es ácido graso saturado. Y cuando el ácido graso presenta enlaces simples, ese lípido, ese ácido graso, se encuentra en qué? En estado sólido, por ejemplo, en las grasas, el sebo. Mientras que el ácido graso insaturado es cuando hay la presencia de un doble enlace. Cuando hay presencia de un doble enlace, se habla de insaturado. Y si el ácido graso es insaturado, ahí hablamos de un estado líquido. Ya es un lípido en estado líquido a temperatura ambiente. Por ejemplo, los aceites que vendrían a ser de origen vegetal. ¿Listo? ¿Qué más? Por aquí tenemos la conformación trans y la conformación cis. El trans es cuando los OHs se encuentran al contrario, uno arriba y uno abajo, trans, ¿ya? Y la conformación cis es cuando los OHs se encuentran en una cierta posición. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué más? Por aquí tienes a los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. ¿Ya? ¿Es importante que te aprendas? No es importante que te aprendas esos ácidos grasos. ¿Ya? Si fuera necesario, si quieres aprendértelo, yo te recomiendo solamente aprenderte los últimos cuatro de los saturados. ¿Ya? Últimos cuatro. Láurico, mirístico, palmítico y esteárico. Y todavía hay una mnemotecnia, ¿no? Que dice, Laura mira paquete de esteo. ¿Ya? Para los últimos cuatro. Para que te aprendas todo, aceite el burro, vale caprichosa, que Laura mira el paquete de esteo. Ya está. Para que tú te aprendas. Ya tenemos por ahí ácidos grasos saturados. Recuerda que saturado es sólido, como por ejemplo las grasas que vienen del origen animal. Y ácidos grasos insaturados a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido, los aceites, que provienen de origen vegetal. Listo, por aquí vamos a hablar de la clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en dos grupos. Tenemos los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Ya, por ejemplo, los lípidos saponificables son aquellos lípidos que presentan ácido graso, ya que contienen ácido graso. ¿Qué más? Ellos, al presentar ácido graso, puedes formar jabones. Sí, justamente el jabón que tú usas para bañarte, ese jabón tú lo puedes formar a partir de los lípidos por un proceso llamado esterificación. ¿Ya? Mediante la esterificación, tú puedes formar jabones, ¿ya? Pero no todos los lípidos forman jabones, solamente aquellos que presenten ácidos grasos. ¿Qué más? Dentro de los lípidos saponificables, todavía podemos encontrar dos grupos de lípidos. Lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples, dentro de esos lípidos tenemos dos grupos, a los glicéridos y a los séridos. En los glicéridos, aquí hablamos, por ejemplo, del alcohol llamado glicerol, de un alcohol llamado glicerol, más que más un ácido graso.
Ya recuerda que, como te estaba comentando, en los glicéridos tenemos al glicerol con un solo ácido graso, a eso se le llama monoglicérido. Luego, cuando el alcohol se une a dos ácidos grasos, se llama diglicérido. Y lo más importante es cuando ese alcohol glicerol se une a tres ácidos grasos. Ahí hablamos de los triglicéridos. Recuerda que los lípidos se almacenan mediante o en forma de qué? En forma de triglicéridos. ¿Dónde? En el tejido adiposo. El siguiente lípido simple vienen a ser los séridos. Los séridos son ácidos grasos con un alcohol de cadena larga o de alto peso molecular, por ejemplo, el miricilo. Ya el miricilo. Aquí tenemos panal de abeja. ¿Cómo se llama la cera del panal de abeja? A ver, te escucho. Mm, Escribe mejor. Escribe, escribe. ¿Cómo se llama la cera presente en la panal de abeja? Ya, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, pues, ¿cómo va a ser cera? O sea, sí es cera, pero ¿cómo se llama esa cera? Por ahí lo comentaron, ¿no? Uno, dos respondieron de manera correcta. Ya recuerda que eh, vamos por ahí, vamos cerca, Ramos. La cera que se encuentra en el panal de abejas, de algo hay que reírse, dice por ahí. Ya, ¿cómo se llama esa cera? Se llama palmitato de miricilo. Amilasa es una enzima, ¿ya, hijita? Es una enzima que se usa para degradar almidón. Eh, la cera que se encuentra en el panal de abeja se llama palmitato de miricilo, correcto. Ya, siguiente. ¿Eso qué es? Es lana, lana de oveja, lana del ovino. ¿Cómo se llama la cera que se encuentra presente en la lana? Comenta, 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 comenta ahí. Oye, claro que sí, mi estimado. Cerca, 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 cerca. Para la próxima yo sé que lo haces, ¿ah? Ya, ¿cómo se llama? Claro que sí, se llama lanolina. Lanolina se llama la cera que se encuentra presente ¿dónde? En lana de los ovinos, lana de las ovejas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una hojita, mira. ¿Por qué brilla esa hojita? Porque hay sol, falta que digas. ¿Por qué brilla esa hojita? Claro, recuerda que la hojita presenta una cubierta que lo va a proteger de que esta hojita pues se marchite, se deshidrate. Esa viene a ser una cera. ¿Cómo se llama la cera que se encuentra cubriendo a las hojas, los tallos, los frutos? ¿Cómo se llama esa cera? Yes, correcto. Claro que sí. Se llama la cutina. Ya recuerda que la cutina, ¿qué es? Una cera. Esa cera, ¿dónde lo puedes encontrar? En la hoja de las plantas. Ya, todas las plantas están cubiertas por una lámina delgada ¿de qué? De lípidos. Estos lípidos, ¿cuál es su función? De proteger tanto a las hojas, los tallos, los frutos. Hasta en los frutos encuentras una cobertura. ¿Ya? A ver, vamos con otro más. Tienes por ahí, mira, un tronco viejo, un tronco ya maduro. ¿Cómo se llama esa cera que se encuentra ahí? Es, yes, yes, yes. La suberina. Ya la suberina está relacionado con el suber o corcho. Suber o corcho, ¿qué viene a ser? Viene a ser los troncos leñosos, los troncos adultos de las plantas. ¿Ya? Ahora, ahí mira, observa por ahí, tienes a tu oído. En tu oído también hay una cera. ¿Cómo se llama? Así es. El cerumen. Así se llama, ¿ya? El cerumen. Mira, por ahí tienes una ballena. Una ballena presenta el espermaceti, correcto. Así es.
Ahí tienes algunos ejemplos de las ceras. ¿Y quiénes forman las ceras? Los lípidos, ¿ya? Ahora por aquí vamos a hablar acerca de los lípidos complejos. Los lípidos complejos. Dentro de los lípidos complejos, vamos a hablar de dos lípidos, de los fosfolípidos y de los glucolípidos, ¿ya? Fosfolípido son los lípidos unidos a un grupo fosfato, ya por eso su nombre, fosfolípido. ¿Dónde encuentras a los fosfolípidos? En la membrana celular. Ah, por ahí, mira. He hecho zoom a una célula eucariota. Ya, ahí está. Cuando hago zoom, observas un poquito más grande a los fosfolípidos. Y todavía te he hecho un zoom a un fosfolípido. Ahí está. Recuerda que el fosfolípido tiene dos partes, te había comentado, ¿no? Recuerda que es en la membrana celular, como tiene dos capas de fosfolípido, se llama bicapa lipídica. ¿Ya? Bicapa lipídica. Y eso pues le otorga la característica de ser anfipático. Ahora, en caso de los fosfolípidos, tiene la cabecita también llamada región polar o la zona polar. Recuerda, la zona polar es hidrofílica, afinidad con el agua sí lo tiene. Mientras que la parte de la cola, que vendría a ser esta porción de color amarillo, serían ¿quiénes? Los ácidos grasos. Los ácidos grasos son de zona polar, región apolar, ellos son hidrofóbicas. No le gusta el agua, ¿ya? Ahí está. Siguiente, tenemos tipos. ¿Tipos de qué? Tipos de fosfolípido. ¿Existen? Claro que sí. Existen tipos de fosfolípidos. Por ejemplo, tenemos a los glicerofosfolípidos. ¿Ya? Ahí están los glicerofosfolípidos. ¿Cuál es el alcohol? El glicerol. ¿Ya? El glicerol. Y dentro del glicerofosfolípidos, por ejemplo, tenemos a las lecitinas. ¿Ya? Las lecitinas abundan en los tejidos. ¿Ya? En los diversos tejidos. Tenemos a las cefalinas. ¿Ya? La cefalina es un tipo de glicerofosfolípido. ¿Dónde encuentras a la cefalina? La cefalina se encuentra formando parte del tejido nervioso, como también de las plaquetas, ya que es uno de los elementos formes, ¿no? También tenemos a la cardiolipina. La cardiolipina, ¿dónde lo vas a encontrar? En las mitocondrias, ¿ya? En la membrana interna de la mitocondria. Ahí se encuentran las cardiolipinas. ¿Qué más? El otro tipo de fosfolípidos son las esfingofosfolípidos. ¿Cuál es la diferencia? El alcohol. La diferencia es el alcohol. En los glicerofosfolípidos, el alcohol, ¿cómo se llama? El glicerol. En los esfingofosfolípidos, el alcohol viene a ser la esfingosina. Ahí está la estructura, ¿ya? La estructura. Ahora, tenemos dentro de los esfingofosfolípidos a la esfingomielina, que forma parte de ¿qué? Claro que sí, de la vaina de mielina que se encuentra pues formando parte del tejido nervioso, ¿no? En este caso, del encéfalo, también de las neuronas. ¿Qué más? Tenemos también las ceramidas. Las ceramidas se van a encontrar donde formando la cutícula del cabello, o en este caso del pelo. Y por último, por aquí vamos a hablarte de glucolípidos. Ya, glucolípidos. Estamos dentro de lípidos complejos. Ya hemos hablado de fosfolípidos. Recuerda que los fosfolípidos, ¿dónde lo encuentro? En la membrana celular. Pero también existen tipos de fosfolípidos. Y existen dos tipos. Los glicerofosfolípidos, que su alcohol principal es el glicerol, por eso su nombre. Y el otro tipo se llama la esfingofosfolípidos. ¿Cuál es el alcohol? La esfingosina. Y dentro de cada lípido todavía puedes encontrar, por ejemplo, las lecitinas, las cefalinas, las cardiolipinas. En caso de los esfingofosfolípidos, la esfingomielina y las ceramidas. Y ahora, ¿cuál es el otro lípido complejo? Los glucolípidos. O sea, ese lípido unido ¿a qué? A un
azúcar, ¿ya? Glucolípidos. ¿Cuál es su función? Reconocimiento celular, la señalización y la estabilidad de las membranas neuronales. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hablamos de los cerebrócidos. ¿De los cerebrócidos de qué más? De los gangliósidos. ¿Ya? Ahí está. Cerebrócidos y gangliósidos. Los cerebrócidos forman parte de ¿qué? De la sustancia blanca, o sea, la mielina que forma parte del axón, y en los gangliósidos forma parte de la sustancia gris, ¿ya? Del cerebro, la sinapsis. ¿Ya, chicos? Continuamos por aquí con la otra, con el otro grupo de lípidos. Son los lípidos no insaponificables. Estos lípidos, recuerda que no presentan ácidos grasos. Si no presentan ácidos grasos, ellos no pueden formar jabones por el proceso que te había mencionado llamada esterificación, ¿ya? Entonces, ellos tienen que derivar, o sea, a ellos se le llaman derivados. Ellos derivan de compuestos orgánicos. Y dentro de los lípidos no saponificables tenemos a los esteroides. Ya los esteroides, por ejemplo, el esteroide más importante es el colesterol. ¿Ya? El colesterol, ¿de dónde deriva? Deriva del ciclopentanoperidrofenantreno. ¿Ya? Es una molécula orgánica cíclica que es la que estás observando. Ya eso se le llama ciclopentanoperidrofenantreno. ¿No, chicos? De ese compuesto orgánico deriva pues el colesterol. El colesterol es un esteroide y el colesterol es el precursor de diferentes cosas que ahorita te voy a mencionar. Por ejemplo, es el precursor de ¿qué? Del cortisol. ¿Qué es el cortisol? Una hormona. Es la hormona del estrés. Cuando tú estás repasando tus clases, estás estudiando, cuando tú te estresas, y sigues estudiando, ¿qué es lo que pasa con tu cabecita? Te empieza a doler. Ya recuerda que por también demasiado estrés puedes hasta subir de peso. Ya recuerda que el cortisol es encargado o es conocida como la hormona del estrés. ¿Qué más? Por aquí también tenemos la formación de sales biliares. ¿Ya? Sales biliares. Por aquí, ¿qué más? La vitamina D. ¿Cómo se llama la vitamina D? Calciferol, ¿ya? Calciferol. Recuerda que la vitamina D lo puedes obtener del sol. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos la ecdisona. ¿Qué es la ecdisona? Es la muda de los insectos. Recuerda que los insectos siempre paran mudando su piel. Mudan y queda una lámina transparente delgada. Eso es un lípido, ¿ya? Se llama ecdisona. ¿Ya? Es la muda de los insectos. Por ejemplo, en esa imagen, ese insecto está dejando su cuerpito y ya se está yendo con una nueva, ya con un nuevo que ha desarrollado durante su etapa de vida. ¿Qué más? Tenemos también la formación de las hormonas sexuales. ¿Ya? La formación de hormonas sexuales. Ahora, otro lípido no saponificable son los terpenos. En los terpenos hablamos, pues, por ejemplo, de las esencias vegetales, ya, de los olores vegetales. Por ejemplo, el mentol es una esencia vegetal. También hablamos de quiénes, de los pigmentos vegetales. Por ejemplo, de los carotenos. El caroteno recuerda que es el color naranja. Y ahí tenemos a la zanahoria. También la xantófila es el color amarillo, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos dentro de los terpenos, tenemos la vitamina A, llamada retinol. Ya recuerda que la vitamina A está relacionada bastante con la vista. También tenemos la vitamina E, llamada tocoferol. Además, la vitamina K, llamada fitomediona. ¿Ya recuerda? La vitamina D, ¿dónde se clasifica? Dentro de los esteroides. Y la vitamina A, E y K dentro de los terpenos.
¿ya? Y por último tenemos por aquí a los eicosanoides o también llamadas prostaglandinas. Ya recuerda que la función de las prostaglandinas, por ejemplo, son mediadores del dolor, la fiebre. En caso de la coagulación, ellos son las que regulan la cantidad de los plaquetas que va a participar en este caso la coagulación sanguínea. ¿Ya? También participan, tienen función reproductor. Las prostaglandinas participan, por ejemplo, en el parto, ya en el parto, durante el parto, haciendo la famosa contracción, la contracción del útero, en este caso, para que puedan nacer el feto. ¿Qué más? En lo digestivo, ellos secretan el moco, ya, el moco, para la protección de la parte interna del estómago, ya, la mucosa del estómago. Recuerda que a los lípidos simples también se le puede llamar hololípidos y a los lípidos complejos también se le pueden llamar heterolípidos. Bien, jóvenes, hasta ahí hemos llegado a la teoría. Ahora por aquí vamos a desarrollarlos las preguntas. La primera pregunta dice, durante el proceso digestivo de los herbívoros, el consumo de raíces como la remolacha implica la hidrólisis de la sacarosa mediante la enzima sacarasa, ¿ya? En el intestino delgado. Este proceso es fundamental para la absorción de nutrientes, ya que los disacáridos no pueden atravesar las membranas sin ser degradados. Como el resultado de esta ruptura se obtienen. ¿De qué están formados la sacarosa? ¿De qué está formado? Recuerda que es un disacárido. Está formado de una glucosa y de una fructosa. Si entra una enzima, hay hidrólisis. Y al hidrolizar, ¿qué es lo que vas a encontrar? A las osas por separado, a la glucosa y a la fructosa. Aquí tu clave sería casa, ¿ya? Casa. Pregunta número 2. Te dice, Juan, antes de ir a CPU, desayunó un vaso de jugo de naranja, un plato de arroz, una taza de leche, una tostada con abundante mantequilla. ¿Qué biomoléculas orgánicas predominan en los alimentos consumidos, respectivamente? Dime, ¿naranja qué es? ¿Una fruta, sí o no? ¿Cómo se llama el azúcar de la fruta? Fructosa. Ya está, creo que es la única clave. No, hay dos claves. Ya, la segunda, ¿qué más consume Juancito? Arroz, un plato de arroz. Ey, ¿el arroz qué es lo que contiene como reserva? Almidón. Así es. La C y la D, sigue la C y la D. Lo vas a descartar ahorita. De ahí que te dice que toma una taza de leche. La leche que tiene. ¿Tiene galactosa o tiene sacarosa? Claro, ¿no? Tiene a la... Exacto. Y la tostada con abundante mantequilla, ¿qué vendría a ser? Lípidos. Pero los lípidos, ¿en qué forma se almacenan? En forma de triglicéridos. Recuerda que el azúcar de la leche puede ser galactosa o también la lactosa, los dos, ¿ya? Entonces, ¿tu clave cuál sería? Jugo de naranja, fructosa, arroz, almidón. En el caso de la leche, lactosa. Y en caso de la mantequilla, el triglicérido. Clave C. 3. Los polisacáridos en los organismos cumplen funciones principalmente energéticas. Sin embargo, algunos como sirven además como elementos. ¿Cuál sería ahí clave, chicos? A ver, clave, clave, clave. Coméntame tu clave. Así es. Recuerda que la celulosa es
un polisacárido formado de glucosas y su función es estructural. Siguiente, 4. La 4 te dice, al ingerir papa durante nuestra alimentación, estamos incorporando el almidón, que es un polisacárido. Luego este empezará a ser degradado en disacáridos y así posteriormente en monosacáridos. ¿Cuál es el disacárido que se origina de la degradación del almidón? Yo te comentaba al inicio de tu plato de arroz. Recuerda que ese arroz contiene almidón. Ese almidón se degrada por una enzima llamada amilasa. Al degradar el almidón, ¿en qué disacárido se transforma? En una maltosa. Y ahí entraba en juego una otra enzima llamada maltasa para convertir esa maltosa en dos glucosas. Y recién esa glucosa era absorbida por tu organismo. ¿Ya? Entonces tu clave sería maltosa. ¿Ya? La número 4, D. Continuamos. A ver, copien esas clavecitas, chicos. 1 casa, 2 casa, 3 avioncito, 4 dedo. 5. En la 5 dice, una cepa de Escherichia coli es colada en el medio de cultivo, que contiene lactosa como única fuente de energía. Para aprovechar este recurso, la bacteria sintetiza beta-galactosidasa, la cual cataliza la hidrólisis del disacárido. O sea, catalizar significa acelerar, ya acelerar. En la hidrólisis del disacárido. Una vez ingresa al citoplasma, se infiere que tras algunos minutos, los principales productos hallados en el interior celular serán. ¿De quién te hablan? De la lactosa. La lactosa, ¿de qué está formada? Es un disacárido formado por quiénes. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por la galactosa y la glucosa. Entonces, si hay hidrólisis, vas a obtener monosacárido de galactosa y monosacárido de ¿qué? De glucosa. Ya está. Siguiente. La cutina es una sustancia producida por el tejido epidérmico vegetal que forma una cubierta protectora sobre hojas, tallos y frutos, denominada cutícula. La cutícula. Esta estructura permite el paso de la luz y reduce la pérdida del agua en el medio interno, lo que posibilita que muchas plantas soporten la acción de los rayos solares sin desecarse. A partir de lo descrito, ¿qué biomolécula orgánica se menciona y a qué clase pertenece? La cutina, ¿qué viene a ser? Una cera. ¿Una cera qué es? Un lípido. ¿Pero qué tipo de lípido? ¿Complejo o simple? Cera, 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 cera. Es un lípido simple. ¿Listo? 7. La 7 te dice, durante la clase de biología se analizan propiedades y funciones de los lípidos, biomoléculas fundamentales para el alma. Según los lípidos, indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y marca la alternativa correcta. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno en menor proporción. ¿Qué dice? ¿Son verdaderos o falsos, chicos? Ahí, comenten, comenten. Claro, 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 claro que sí. Vamos bien, muchachos, vamos bien. Verdadero. La segunda, te dice que son solubles en agua. ¿Verdadero o falso? Solubles, solubles. Solubles, falsa, ¿no? Falsa, falsa, así es. Falsa. Recuerda,
Si ahí te hubieran comentado son solubles en solventes orgánicos, ahí hubiera sido verdadero. Pero en este caso es falso. Tercera, forman parte de las membranas intracelulares. ¿Verdadero o falso? Forman parte de las membranas celulares, te dice. Así es. Ahí tienes, por ejemplo, a quiénes. A los fosfolípidos. Siguiente, los esteroides tienen función reguladora, estructural y metabólica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro que sí, Andy. Bien, Ana Lucía, también cielo. Correcto. Siguiente, la última. Constituye reserva de energía favoreciendo por su menor masa y mayor y insolubilidad. Eso es verdadero. ¿Cuál es tu clave? La verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Siguiente pregunta. El consumo excesivo de carnes rojas, derivados lácteos, se asocia con un mayor riesgo cardiovascular debido a la presencia de grasas saturadas. Estas biomoléculas se caracterizan por ser sólidas a temperatura ambiente y presentar cadenas hidrocarbonadas rígidas. Desde el punto de vista químico, esta grasa recibe el nombre de saturadas debido a que, por cierto, nosotros hemos hablado en ácidos grasos. Habían dos tipos, saturado e insaturado. El saturado, ¿qué presentaba el saturado? Sus enlaces, ¿cómo eran? ¿Dobles, triples o simples? En saturado. A ver, coméntame, te leo por ahí. Ya, vamos por ahí con una respuesta. A ver. Dobles, ya. Continuamos. Sigan chicos. Estamos hablando de saturados primero. Saturados. Tenemos dos tipos. Saturados, insaturados. ¿Ya? Saturados, insaturados. Ya, vamos a responder por aquí. A ver. Lo que te preguntan es a esas grasas que presentan el nombre de saturado, es por qué llevan ese nombre. Es porque los ácidos grasos únicamente presentan enlaces simples. Recuerda, saturado es enlace simple. Insaturado es enlace doble. ¿Ya? Insaturado, enlace doble. ¿Qué más tenemos por aquí? La 9 te dice, las neuronas, principales células del sistema nervioso, presentan alrededor del axón estructuras aislantes que permiten la conducción rápida del impulso nervioso mediante el salto del potencial de acción. Estas estructuras se denominan vainas de mielina. ¿Cuál es la naturaleza predominante de esta estructura? La vaina de mielina, ¿qué es? Claro, es un lípido, ni dudarlo. Así es correcto, Estrella. Es un lípido. Si es un lípido, ¿qué es? ¿Qué naturaleza va a tener? Naturaleza lipídica. Así es. La última. En los seres vivos se observa la organización específica y compleja. Sí, ahí vamos a leer, ¿eh? Sí es la A. 8 es la A. 8 es la A. Correcto. La 10. Los seres vivos se observa la organización específica y compleja. Con respecto a nivel subcelular, señala la alternativa que no cumple con la analogía. Molécula, macromolécula. Dime, ¿la celulosa está hecho de glucosa? ¿Esa cumple o no cumple? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿La glucosa qué es? Una osa. ¿Y la osa qué es? Unidades de los glúcidos. O sea, cuando yo uno muchas glucosas, formo a la celulosa. B.
Del aminoácido se forma la proteína, o sea, conjunto de aminoácidos, o sea, la unión de muchos aminoácidos forma una proteína. Correcto. La C, de un ácido graso se forma el colesterol. ¿El colesterol es un lípido? Sí, es un lípido. Pero el lípido no es solo ácido graso. Ya recuerda que para que sea un lípido, ese ácido graso ¿a qué debe unirse? A un alcohol. Ya recuerda eso. En caso de los lípidos, la unidad llamado ácido graso se tiene que unir ¿en qué? En alcohol. ¿Ya? ¿El ARN es conjunto de nucleótidos? Sí. Por ejemplo, el almidón se forma de glucosas. Correcto. ¿Cuál es lo incorrecto? Casita. Casita, ¿ya? Ven, chicos, hasta ahí llegamos en esta oportunidad. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y de igual manera, el resumen se lo voy a enviar a su tutora para que ella les comparta. ¿Ya? El resumen es completo y así, no es, en este caso creo que son en 3 hojas. ¿Ya? Ya, la 10 es la C. La 10 es la C. Listo, cuídense mucho, chicos. Chao, chao. Falta un minuto. Ya, un minuto, muchachos. Vamos a esperar a que termine la hora todavía. Ya se vienen, por cierto, los seminarios, chicos. Los seminarios. Para ustedes, los seminarios, ¿cómo van a ser? ¿También van a ser virtuales? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, no te preocupes, Elena. Voy a compartirlo a tu tutora y tu tutora te va a hacer llegar el PDF. Le voy a compartir el resumen. Este resumen, miren, por acá les voy a presentar. Sí, así nada más no comparto, chicos, mi material porque este material me toma un día entero hacer el PPT con todas las animaciones y lo que son resúmenes de igual manera. Toma tiempo hacerlo. A ver. Pero como son la única aula a la que dicto virtual, ya se los comparto. A ver, tenemos por aquí CPU, la segunda versión. A ver, ¿cuál de los temas es? Este de acá. No, 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 esto no es. No, Lucios y lipios. Ya, esto es, chicos. Observen por acá, mira. Semana 2. Ahí está. Glúcidos. También con las proyecciones de Fisher, de Howard. Casi todo lo que hemos visto, pero está de manera resumida. Lo más importante. Ahí está en caso de los glúcidos. Y luego de los lípidos. Ya, de los lípidos. Y todavía aquí está la forma de la esterificación. Ya, la formación del enlace éster. Ahí está. Mira, también acá está de los componentes también, mira. Alcohol, ácido graso, la cabeza del grupo carboxílico, saturado, insaturado, los lípidos saponificables y los no saponificables. Y hay algo más por aquí. Hay datos extras, si no mal recuerdo. Ya, esto se lo comparto de una vez, ¿eh? ¿Cómo se llama su tutora? Me he olvidado su nombre. A ver, mencionen, chicos. Joyce, ok. Creo que sí lo tengo agregado. Acá está. No hay internet, muchachos. Bueno, ya lo voy a compartir, no se preocupen. Ya ella le va a hacer llegar, ya se envió también. Ahora sí, nos vemos, cuídense mucho. No olviden tomar agüita. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Cuídense mucho, chicos. Chaucito.